problemas en torno al oro ilegal son muy grandes, casi tan grandes o más que el narcotráfico en nuestro país. En el siguiente informe de Anuska Buenaluque se hace un estudio realmente profundo de hasta dónde llegan las empresas que manejan el oro ilegal en nuestro país y qué puede hacer la Procuraduría de Lavado de Activos para detener este problema que cada vez se hace más grande. El Perú es un país exportador de materias primas. Unos despachan espárragos y otros oro. El problema es que de las 280 toneladas de oro que se exportaron el año pasado, al menos 57 fueron de metal ilegal. 57.000 kilos manchados, entre otras cosas, de contaminación, evasión tributaria y trata de personas, que están valorados en más de 1.600 millones de dólares. Hasta hace muy poco esta mercancía salía alegremente y con apariencia de legalidad por el aeropuerto Jorge Chávez rumbo a Europa y Estados Unidos. Pero los tiempos están cambiando. La SUNAT y la Procuraduría de Lavado de Activos están poniendo freno a este negocio dorado y redondo que viaja en forma de inofensivos lingotes. Este es uno de los envíos que recientemente ha sido inmovilizado y posteriormente incautado por las autoridades. 50 kilos valorados en 1.800.000 dólares. En 4 meses de intenso trabajo se ha logrado incautar a 20 empresas exportadoras de oro aproximadamente 638 kilos, valorizados en 67 millones de soles. Nada menos. Nada menos. Las empresas exportadoras tienen que presentar cada vez más documentos que acrediten el origen del metal precioso y en muchos casos la SUNAT ha detectado serias irregularidades. 15.32. Cuando esto sucede, se inmoviliza la carga por 60 días. Se realiza en el interín una investigación administrativa más exhaustiva y si la SUNAT sigue sospechando que se trata de oro ilegal, lanza una alerta a la Fiscalía y otra a la Procuraduría de Lavado de Activos. Esta última tiene que plantear y presentar a la velocidad del rayo la denuncia penal ante la Fiscalía, que no actúa de oficio, y solicitar además la incautación temporal del oro mientras duren las investigaciones. ¿Cómo detectan a estas empresas que supuestamente exportan oro ilegal? Eran empresas nuevas, se constituyen, operan por muy pocos meses, en ese periodo no pagan sus obligaciones tributarias. Esto va evolucionando en el tiempo. Estas empresas, al ver de que el principal reparo de la SUNAT era por el pago de impuestos, empiezan a hacer sus pagos a cuenta. Luego, al ver de que la SUNAT estaba requiriendo sobre la procedencia legal del oro, algunas de ellas empiezan a decir que son propietarias de minas. Entonces también hemos ido a hacer verificación de campo y hemos encontrado de que en muchos casos son minas que no justifican el volumen productivo o que están inoperativas. En el 2012 la minería ilegal se tipificó como delito, pero recién, a principios de este año, la SUNAT ha puesto freno a las exportaciones sospechosas. Es un proceso. Desde que salen las normas, el encargo a SUNAT, se empiezan a implementar medidas tales como el control de los bienes, de la maquinaria, etcétera, y se va avanzando por etapas hasta que llegue el momento de verificar la última, que es la exportación, que es donde se ha tenido mayor éxito porque es casi un cuello de botella donde confluyen las exportaciones legales de oro. Tomemos como ejemplo la empresa Oxford. En enero, la SUNAT le inmovilizó en el aeropuerto 98 kilos de oro, valorados en más de 3 millones de dólares. En abril, y luego de la denuncia penal por presunto lavado de activos hecha por la Procuraduría, un juez ordenó la incautación de la mercancía. Los representantes de esta empresa declararon que el oro provenía de 3 concesiones. Una de estas concesiones se encuentra extinguida y los titulares de las otras 2 no tienen vinculación alguna con esta empresa. Además, también han presentado un listado de proveedores que han declarado en el mismo sentido. Esta es la declaración de Roberto Carlos Paria Navarro, uno de los tantos proveedores que la empresa Oxford presentó para justificar la procedencia del metal.
Cuando le preguntaron sobre la declaración de compromiso que la empresa adjuntó con su nombre y firma, respondió que esa no era su firma ni su impresión digital y aseguró además que nunca tuvo ningún vínculo comercial con ellos. ¿Dónde lo puedo ubicar a Marco Antonio Noriega? ¿Dónde está ahora? No sé, sale a trabajar, señorita, yo no le puedo dar razón. Fuimos a buscar al representante legal de la empresa Oxford, pero no quiso hacer ninguna declaración. El caso todavía está en investigación preliminar en la Fiscalía, así que tiene para largo. Mientras duren las investigaciones, los 98 kilos de oro están a buen recaudo en la bóveda del Banco de la Nación. Si finalmente el fiscal denuncia y el juez sentencia por lavado de activos vinculados a la minería ilegal, el oro será decomisado y subastado por la Comisión Nacional de Bienes Incautados, la CONABI. El dinero recaudado irá para fortalecer, paradójicamente, a las instituciones que luchan contra el crimen organizado. En total, a día de hoy, hay 21 empresas investigadas, 20 con oro incautado. A la fecha, venimos interviniendo a nivel nacional en más de 60 casos de lavado de activos vinculados a minería ilegal, entre ellos estas 21 empresas exportadoras de oro, en las cuales se están llevando a cabo una serie de actos de investigación. Debo resaltar, por ejemplo, la verificación de diversas concesiones a nivel nacional. ¿Y en qué punto se encuentran judicialmente hablando? Judicialmente estamos en etapa de investigación preliminar, pero sí debo aclarar que ya tenemos denuncias formalizadas en algunos de los casos. La compañía minera Sumag Orcro, por ejemplo, tenía hasta hace muy poco sus oficinas en este local alquilado de Los Olivos. En abril de este año se le incautaron temporalmente 126 kilos de oro, valorados en más de 4,5 millones de dólares. La DREN de Piura ha informado que de esa concesión fundamentalmente se extrae en mayor cantidad cobre y en muy pequeñas cantidades oro. O sea que tendría muy difícil esta empresa demostrar que salió de esa concesión, salieron 126 kilos de oro. Difícilmente. Nos comunicamos por teléfono con Alberto Miranda Pando, representante legal de la minera. ¿En cuánto tiempo sacaron 126 kilos de oro de la concesionaria? Nosotros hemos trabajado más de 6 meses, 6 o 7 meses. ¿Y en 6 meses han sacado 126 kilos de oro cuando el ingeniero que tuvo la concesión? Nosotros hemos removido, como manifestado yo, más de 2.300 toneladas de mineral para poder rescatar esa cantidad de oro. ¿Usted asegura que ni un kilo de los 126 que le han incautado proviene de la minería ilegal? No, definitivamente no, porque yo he presentado toda mi documentación, tanto a Senado Aduanas, se lo estoy presentando ante la Fiscalía y les estoy demostrando también a lavado de activos que me están investigando. Si el oro ilegal logra ser exportado con documentación falsa, se blanquea, se lava, es decir, convierte toda la operación en legal. Se mueven cantidades millonarias y las empresas utilizan todo tipo de argucias legales para preservar el negocio y la millonaria mercancía. Por ejemplo, a principios de año la SUNAT inmovilizó 300 kilos de oro de la empresa Minerales Rivero Sac, vinculada al cuestionado Peter Ferrari. El mismo día que un juez de Lima ya había ordenado la incautación del oro porque se vencía la inmovilización dictada por la SUNAT, representantes de la empresa Rivero Sac, acompañados de abogados y de personal armado, llegaron a los almacenes de Talma con una medida cautelar dictada por un juez de Ucayali. Lograron así que la justicia se riera de ella misma y recuperaron los 300 kilos de oro valorados en 11 millones de dólares. El proceso por presunto lavado de activos sigue, pero el oro se esfumó. Personajes vinculados a Orellana participaron en este abordaje legal. El día de la entrega, el día de la devolución del oro, estuvieron presentes conocidos abogados del estudio de Orellana, Benedicto Jiménez Vaca y Blanca Paredes Córdoba, defendiendo los intereses de Minerales Rivero Sac. ¿Vinculado a Peter Ferrari? Es sobrino de Peter Ferrari. Parece que la exportación de oro ilegal vía aérea se ha frenado, pero el oro maldito sigue saliendo del país gracias a los oroburriers y a rutas terrestres ya consolidadas. Las mafias han buscado rutas terrestres.
Básicamente la mayor cantidad de oro ilegal se mueve por Bolivia. Va a Bolivia. Va a Bolivia y también por menor escala a Chile, Ecuador, Colombia, pero la principal ruta está orientada hacia Bolivia. Las grandes y medianas empresas y mineras exportadoras también tienen que ser fiscalizadas, porque es muy fácil contrabandear unos kilos de oro ilegal entre decenas de oro blanco. ¿Han hecho verificaciones a las empresas grandes exportadoras de oro del país? Así es. ¿Y han encontrado alguna irregularidad por el momento? En este momento todavía no hay casos culminados, no podríamos adelantar una opinión. El símbolo del oro es AU, del latín aorum, que significa brillante amanecer. Pero el oro ilegal está dejando de todo menos un brillante amanecer. Tan solo en Madre de Dios, más de 5.000 hectáreas han sido deforestadas. 70 toneladas de químicos mortales como mercurio, arsenio y plomo han sido regados en ríos y tierra. Pero también hay explotaciones de oro ilegal en Piura, Arequipa, Puno, Ica. Detrás de todo esto, y quizás eso sea lo peor, hay miles de personas esclavizadas. Tenemos información de un promedio de 4.500 mujeres que son explotadas sexualmente allí. Y para que tengas una idea, y lo más grave de todo esto, es que de esa cantidad que te digo aproximadamente, tenemos datos que el 80% son menores de edad. O sea, estamos hablando de más de 4.000 mujeres que son explotadas menores de edad. El 80% de los trabajadores de la minería informal e ilegal tienen el doble de mercurio y plomo en sangre de lo recomendado. Y mientras ellos mueren de a pocos y por poco, otros se enriquecen sin ensuciarse, exportando lo que ellos le arrancan a la tierra con su vida. Se estima que las exportaciones ilegales de oro generaron un movimiento el año pasado de 1.600 millones de dólares y ocasionaron una defraudación tributaria cercana a los 500 millones. Es un negocio redondo y dorado, sancionado, eso sí, con una pena ejemplificadora. Según el decreto legislativo 1068, el dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de la minería ilegal constituyen circunstancias agravantes del delito de lavado de activos y la pena a imponerse es no menor de 25 años. Todavía no hay ninguna persona sentenciada por este delito, pero ya hay 21 empresas exportadoras investigadas.